Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi espacio. Aquí ya les traigo la tercera y última parte de esta lista de lo que no debe decir un creyente en un debate contra un ateo. Número 6. No utilices como evidencia de la existencia de Jesús a Flavio Josefo. Este es un clásico error que siempre cometen la mayoría de los creyentes cuando debaten sobre la existencia histórica de Jesús. Para mí Jesús no existió, ni el histórico, ni el divino, ni una serie de falsos personajes que se inventaron al escribir el Nuevo Testamento. Pero nunca falta el que suele decirme: existen muchas pruebas de la existencia de Jesús. Y claro, siempre que le pido a un religioso que me muestre alguna de esas muchas pruebas, además de inocentemente citarme los evangelios, siempre sale a relucir el famoso testimonio del historiador judío Flavio Josefo. El argumento de Flavio Josefo está más que refutado. ¿Por qué? Pues resulta que Josefo supuestamente nombra a Jesús solo en un párrafo de su obra Antigüedades Judaicas. Y para tu información, los historiadores modernos han demostrado que por el estilo de escritura y detalles sintácticos de esta obra, se sabe que es una agregación posterior. O sea que, mañosa y malintencionadamente, ese detalle se lo agregaron después. Por lo tanto, apelar a Josefo como base para afirmar la historicidad de Jesús es un grave error. Además, si hubiera existido Jesús y fue tan grande y maravilloso como ustedes dicen, las pruebas de su existencia deberían de ser amplias y contundentes. Y sobra decir que no es así. Y ni se te ocurra nombrar a Suetonio, Plinio el Joven o Tácito. Ellos nunca nombraron a ningún Jesús. Ellos nombraban a Cristo, y como ustedes bien saben, Cristo es un título que se le daba a ciertos personajes con determinados dones o incluso a algunos reyes, pero Cristo no es un nombre, es un título, además de otras cuestiones más allá de un simple título, lo cual ya expliqué a detalle en los videos qué es el Cristo y quién es Jesús de la serie Historias Increíbles. Número 7. Nunca digas: hay miles de evidencias de la existencia de Dios. Y dije Dios, no Jesús. En este punto me refiero a Jehová, el gran genocida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando uses esta frase como argumento, amigo creyente, obviamente ya sabes que inmediatamente la respuesta del ateo será: bueno, entonces muéstralas, cosa que para ti es imposible. Además de que irremediablemente caerás en alguna falacia o en un error. Para los ateos, tus supuestas evidencias de la existencia de Dios deben de ser medibles, conmensurables, lógicas y razonables, o sea, comprobables. Piensa que si esas miles de evidencias de la existencia de Dios fuesen tan evidentes como dices y comprobables, entonces los ateos no existirían, no habría dudas. Y decirme que no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo te diría: no hay más esquizofrénico que el que decide ver cosas donde no las hay. Sí, porque un esquizofrénico está enfermo de la mente y las cosas que ve y oye no son por voluntad propia. Está enfermo. Pero en tu caso, tú decides por voluntad propia ver y escuchar esas cosas que me cuentas. Como una vez un mormón, al no poder aclarar mis dudas, todos los cuestionamientos que le estaba haciendo, honestamente me dijo: yo no puedo contestarte esas preguntas, pero te invito para que platiques con el ministro, porque ellos son los únicos que pueden platicar con Dios cara a cara. Número 8. Nunca digas: si Dios no existe, entonces ¿quién nos creó? Esta frase es todo un clásico. Es la famosa falacia de la ignorancia. Al parecer, cuando un creyente ignora o desconoce algo, la única respuesta que lo explicaría es Dios. Es decir, como no sabemos de dónde y cómo venimos, de seguro fue Dios. Aunque la ciencia afortunadamente nos ha dado respuestas a muchas interrogantes, hay un número infinito de cosas que no se saben. El hecho de no saberlas no significa que un montón de hipótesis o especulaciones tomen el lugar que le corresponde a una verdad, solo porque esta verdad no se conoce. Amigo creyente, no le des una connotación divina a todo lo que se desconoce o a todo lo que tú ignoras. Número 9. Nunca digas: la evolución es solo una teoría. Mira, independientemente de si está comprobada o no, pues es cosa que cada quien puede creer o no creer lo que le dé la gana. El punto no es ese. Es obvio que cualquier ateo convencido de que la evolución darwinista es un hecho, te tratará de ignorante. De la misma forma como tú eres un dogmático, la mayoría de los ateos creen ciegamente en todo lo que tenga etiqueta de científico, aunque solo sea una hipótesis, de esas que le dan mucho sentido a sus teorías, y te dirá que no sabes el significado de teoría,
que esta teoría está muy aceptada por todos los científicos del mundo y del universo, y una serie de detalles que no viene al caso mencionar. Sabemos que la teoría de la evolución está llena de errores, desfases, incoherencias y mentiras, sí, pero el ateo está súper convencido, al igual que lo decía Darwin, de que todos estos errores se resolverán en el futuro con el avance mismo de la ciencia. El punto es que si tú consideras que la evolución no es un hecho porque no se ha comprobado, demonios, ¿cómo puedes decir esto cuando tú no puedes comprobar nada de lo que dices? Recuerda que si existe otra solución a la pregunta ¿cómo llegamos aquí?, que no sea la evolución, es obvio que el ateo también espera que esa otra solución sea explicada por la ciencia y no por tu Biblia o tu lógica. Número 10. No utilices la apuesta de Pascal como argumento. Amigo creyente, aunque no sepas de qué demonios te estoy hablando, es seguro que has utilizado la apuesta de Pascal como argumento. Ya verás que te sonará conocida. Se trata de la siguiente afirmación: es mejor creer en Dios, ya que si Dios no existe no hay problema, pero si Dios existe y no crees en él te irás al infierno. Por lo tanto, es más seguro creer que arriesgarse. Bueno, pues déjame decirte que este planteamiento tampoco sirve. ¿Por qué? Número 1. Si Dios no existe, no es verdad que no pasa nada, porque entonces los creyentes han desperdiciado toda su vida en una mentira. Además, si Dios fuera un ser de alta calidad moral y súper bondadoso como ustedes lo pintan, no le importará quién cree en él o no, sino los actos que cometimos en la vida. Además, ¿cómo sabes que el Dios que adoras es el correcto? ¿Te imaginas que cuando te mueras y te vayas al cielo que tanto mencionas, te encuentres que el Dios verdadero es Zeus, Ra, Alá, Odín? Imagínate que llegas a las puertas del cielo y cuando éstas lentamente se abran para recibirte, te encuentres a Huitzilopochtli sentado en su trono celestial, esperando con ansias para juzgar si lo adoraste o no. Por lo tanto, habrás perdido tu apuesta y tu valioso tiempo. Así que mejor ahórrate las clases de lógica y religiosidad y no uses la apuesta de Pascal. La mayoría de los ateos ya la conocen y ese argumento solo impresionará, insisto, a otro creyente igual que tú. Número 11. No utilices alabanzas o deseos de conversión para el ateo. Mira, la verdad a mí me da igual cuando un creyente me expresa su deseo de que yo recapacite y entienda que lo correcto es convertirme en un borrego de Dios. Pero a la mayoría de los ateos les molesta que en lugar de que argumentes razonablemente, tu respuesta sea un deseo de conversión o peor aún, las famosas bendiciones que acostumbras a lanzar a discreción por tu frustración de haber topado con pared. Supongo que ha de ser bastante frustrante e incómodo para ti, amigo creyente, cuando un ateo te plantea una pregunta que no puedes contestar y que no te quede otra más que responder con una alabanza, una bendición o el clásico Dios es amor. Un ateo espera recibir respuestas del tipo intelectual, o cuando menos algo razonable o con base sólida, y me encuentro con respuestas de tu parte que no vienen al caso y que en lugar de favorecer tu punto de vista solo quedas en ridículo. Parece que estoy platicando con un robot programado para responder solo una serie de incoherencias que solo son efectivas, insisto, cuando te encuentras con los de tu mismo grupo o secta. Y que cuando no saben qué contestar, es como si activaran un sistema automático de bendiciones, la amenaza del infierno y caras chuecas a discreción. El ateo prudente, que sí los hay, te dirá que sí a todo y esperará que el tema se acabe lo más pronto posible, pero no todos son iguales. Por algo son ateos, porque todo lo cuestionan. Y algunos te van a acorralar. Y si tu último recurso es responder, yo nomás te digo que Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo para morir por nuestros pecados y bla 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 bla. No te enojes si mínimamente te hacen una cara como esta. Así que olvídate de salir con esas tonterías. Si no estás preparado para un cuestionamiento, mejor no te metas en problemas. Número 12. Nunca acuses al ateo de satánico o de blasfemo. Mira, si haces esto, caerás en una contradicción. El ateo no cree en Satanás, ni en ningún ser diabólico. ¡Es ateo! No cree en esas pendejadas. Para un ateo la figura del diablo es tan fantasiosa como el mismo Dios o cualquier otro ser imaginario. Llamarlos satánicos no les afecta en lo más mínimo. Es preferible que conozcas primero qué es un ateo para poder tener una conversación de altura y calidad con él.
Y cuando según tú lo insultas al acusarlo con el término blasfemo, eso tampoco te ayuda en nada, ya que para el ateo no es una blasfemia ni pecado no creer en Dios. Mira, eso es un problema solo para ustedes que creen en el diablo. Y número 13, si no sabes algo o no conoces la respuesta, no hay nada de malo en decir no lo sé. Por lo menos eso debería de servirte para darte cuenta de que necesitas más preparación para enredar o convencer a un ateo. O mejor di, debo estudiar al respecto y después te contesto. Tu reputación quedará salvada, al menos por ese momento, pero no dudes que te estarán esperando con la respuesta. Lo malo es que ustedes nunca regresan con una respuesta. Y otra, cuando ustedes creyentes no saben qué contestar, es clásico que al ateo le recomienden leer la Biblia porque ahí vienen todas las respuestas. Es por todo lo anteriormente dicho que rara vez se puede tener una conversación sobre temas religiosos entre ateos y creyentes. Si solo se trata de un comentario sin intención de tratar el tema, excelente, cada quien sigue con su vida y todos felices. Pero si llegan a mi casa a hablar de eso, es muy raro que me quede callado. O si un aleluyo despistado, que supuso que yo era más inocente que él, trata de hacerme entrar en razón, o el clásico drogadicto que para salir de sus problemas con los estupefacientes o las autoridades, se meten en un grupo religioso y automáticamente se sienten con una autoridad moral mayor que la del mitológico Jesús. Y no pierden oportunidad para estar jodiendo con sus esquizofrenias. Como el último exdrogadicto que, sin necesidad alguna de su parte, ilusamente trató de ponerme en mi lugar al darse cuenta de que yo no seguía sus dogmas. Y después de unos minutos terminó diciéndome: ya me habían advertido que tú tenías ideas muy raras. Bueno, entonces, ¿qué te queda decir, amigo religioso, para validar tus creencias o para defender a tu Dios y tu religión? Nada. La verdad es que nada tienes que decir. Tus creencias déjalas ahí contigo, en tu cabeza. No las andes regando a diestra y siniestra a todo aquel que no piensa como tú. Y peor aún, tratar de convencerlos de que tienes la razón y además que adopten tus creencias. Porque si no lo hacen, se harán acreedores a una serie de amenazas que nadie quiere escuchar. A menos de que voluntariamente alguien quiera tocar ese tema contigo, no debes tomarte la misión de convencer a nadie. Eso es cosa de cada quien. Practica lo que predicas cuando tú mismo pides respeto a tus creencias. Una cosa es la libertad de expresión y de pensamiento, y otra cosa muy diferente, tratar de imponer esas ideas a los demás. Es por eso que este espacio lo uso para expresar mis ideas y contarles mis investigaciones a quien quiera escucharlas, y al que no le guste, pues tan sencillo como cambiar de video y todos felices. Bueno, ya, hasta aquí la dejo. Pórtense bien, no coman tierra, y ahí nos vemos en el siguiente video. Bye. Ha ha ha!